eh, para determinar la solución, teniendo en cuenta que están trabajando dentro de ese dominio, y una vez que encontraron el valor de X que satisface la igualdad, se fijan si ese valor no es 1. Si llega a ser 1, el conjunto solución es el conjunto vacío, y hacen la verificación. Después, hace un ratito, también estuve hablando de valor absoluto. El valor absoluto de un número real es otro real que siempre es positivo. Por eso, a 0 y a todo número real positivo, positivo 0. A 0 y a todo número real positivo 0 le corresponde ese mismo número real. Y si mi número real es negativo, el valor absoluto le asigna el opuesto. Entonces hice algunos ejemplos y esta es una de las propiedades. Yo enuncié la primera de ellas. ¿Por qué enuncié la primera? Y porque nosotros estábamos trabajando con ecuaciones. No vimos inecuaciones. Entonces la segunda y la tercera propiedad hacen referencia a inecuaciones. Esas no las vimos. Les hablé que cuando yo quiero demostrar algo, trabajo considerando que por tricotomía tengo 3 posibilidades. Tengo la posibilidad de que el número real sea negativo, por eso pongo menor que 0, de que ese número real sea 0 o que ese número real sea positivo. Resolvimos para un número real negativo, les quedaría por resolver para el 0 y para los números positivos. Yo mañana tengo consulta a partir de las 14 horas, así que si hacen, pueden consultar acerca de lo que hicieron. Vamos ahora a la clase. Esta es la clase 2. La propiedad de tricotomía. Estás considerando el axioma de orden, que es la tricotomía, pero para demostrar la propiedad del valor absoluto, que te dice que el valor absoluto de un número real es igual al valor absoluto del opuesto de ese número real. Cuidado con lo que están diciendo, son cuestiones distintas. O sea, yo para demostrar tengo que trabajar con la tricotomía, que es un axioma, vamos a ponerlo, axioma de orden. 2 puntos. Entonces, el axioma de orden hace referencia a la tricotomía, pero la propiedad lo que me está diciendo es que el valor absoluto de un número real es igual al valor absoluto del opuesto de ese número real. ¿Se entendió? O sea, una cosa es la propiedad y otra cuestión es la demostración. La propiedad dice que el valor absoluto de un número real es igual al valor absoluto del opuesto. Yo quiero demostrar esta propiedad y bueno, tengo que valerme de la tricotomía. ¿Por qué? Porque tengo una definición cuando X es menor que 0 para el valor absoluto. Tengo que considerar otra cuestión cuando X es igual a 0 y también tengo que considerar de otra manera cuando X es mayor que 0. Entonces es importante que haga la demostración en los 3 tramos. Una vez que demostré en los 3 tramos, la propiedad se verifica para cualquier número real. Eso solo para la primera propiedad, ¿no? Demostrar por tricotomía. Exacto.
tenés que lo que pasa es que tenés que ver qué dice. Para la segunda propiedad también tenés que demostrar por tricotomía. Sí. Porque tenés distintas cuestiones. Si te fijas, no quiero entrar en detalle. Si te fijas, acá dice X es un número real, ese número real puede ser cualquiera, es mayor o igual que el opuesto del valor absoluto, de su valor absoluto, y menor o igual que su valor absoluto. Acá no tiene que ir menos, se ve que copié, no tiene que ir menos. O sea, un número real es mayor o igual que el opuesto de su valor absoluto. ¿Cuándo va a ser igual? Cuando x sea 0. Y es menor o igual que el valor absoluto de x. Lo que pasa es que para ahorrar tiempo copié de arriba, y arriba sí era el valor absoluto de menos x. Corrijan esa propiedad. Y también hay que demostrarla por tricotomía. Cuando demuestre... Sí, le escucho. Perdón, quiero ver si entendí. Arriba dice que el valor absoluto de x es el mismo que el valor absoluto de x negativo, ¿así? Sí, del opuesto. Lo que pasa es que X vos no tenés información más que X es un número real. Por eso, este X puede ser un número negativo. Si X es un número negativo, su opuesto es positivo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Cuesta, pero se entiende. O sea, tomás un número real y tomás el opuesto. No importa de qué número real estés hablando. Y hallás el valor absoluto de ese número real y hallás el valor absoluto del opuesto. Esos valores absolutos son iguales. Eso es lo que te dice la propiedad. Nada más que eso. Y acá lo que te dice es que si tenés un número real X, este número real va a ser mayor o igual que el opuesto de su valor absoluto y menor o igual que el valor absoluto de ese número real. Después, en horario de consulta, si quieren, hacemos la demostración, le ponemos el texto, no hay ningún problema. Y acá, Profe, sí, le escucho. el asunto es que nosotros a las 2 de la tarde, los jueves, tenemos clase de contabilidad básica. Ah, bueno, pero ustedes pueden ir a otro horario de consulta, no necesitan ir al Sí, mío. pero por supuesto que sí. Por eso. A las 6 tenemos contabilidad el jueves. No, la Lo comisión que, D tiene a las 2. bueno, Ah, perdón. les comento, yo tengo un horario de consulta y lo fijé de acuerdo a mi conveniencia. Pero ustedes pueden asistir al horario de consulta de cualquier profesor. Por eso hay algunos profesores que pusieron su horario de consulta a la mañana, otros a la tarde. Sé que la profesora Núñez tiene los viernes, ahora no me acuerdo si a las 2 o a las 3 de la tarde. La profesora Gretel tiene los viernes de mañana, 10 y 15, si no me acuerdo mal. O sea, ustedes pueden preguntar en cualquiera de los horarios de consulta. ¿Se entiende eso? Yo les invito al mío, pero si a ustedes no les queda el horario, y bueno, no. Tanto las clases como las consultas son opcionales. Es un servicio que nosotros le damos y cada profesor le da la consulta en el horario que le conviene. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y antes de comenzar la clase, una pregunta. Entonces, Sí. la tricotomía sirve para verificar o demostrar las propiedades, ¿no? La tricotomía te sirve para que vos verifiques para cualquier número real, porque estás considerando cada una de las opciones que pueden considerarse para ese número real. Ese número real puede ser menor que 0, o sea, un real negativo. Ese número real puede ser 0 o puede ser un número mayor que 0.
Si vos usás para demostrar qué ejercicio realizan, no, ahora no estamos haciendo ningún ejercicio todavía. Estamos hablando nomás sobre las propiedades. Para que yo diga que una propiedad se verifica para cualquier número real, se tiene que cumplir para los números reales negativos, para el 0 y para los reales positivos. Eso nomás. Después la propiedad establece algo, como la que yo escribí. Ustedes van a usar en la práctica, así que no se preocupen. Bueno, ¿cómo sé que una expresión es una inecuación? Una consideración que les hizo la profesora Gretel y que es importante es que para que sea una inecuación tiene que haber una incógnita, una variable, por lo menos. Hay expresiones en las que hay dos incógnitas, que son X e Y, la Y. Nosotros en álgebra trabajamos todavía en esta unidad con una incógnita. Entonces mi incógnita es X. Yo estoy trabajando o les presento las inecuaciones, quiero sombrear solo la X, de la manera más sencilla. Por eso, yo estoy escribiendo una expresión polinómica o una expresión algebraica y la estoy comparando con 0. Más sencillo que eso, imposible. Entonces, ¿cómo sé qué es una inecuación? Y bueno, cuando trabajemos con inecuaciones, los símbolos que van a aparecer van a ser menor o igual, mayor, mayor o igual, o menor o igual, acá de nuevo menor o igual, bueno, acá podría haber sido mayor o igual, ¿sí? Y acá está mayor. Entonces yo tengo menor o igual, acá podría ser menor, entonces le cambiamos, menor. ¿Se entiende la idea? Tengo una expresión polinómica o una expresión algebraica que está relacionada con otra, en este caso relacionamos con el 0. En el caso de las inecuaciones de segundo grado, ustedes van a tener que relacionar con 0 siempre. Esa es una condición para resolverla, porque ustedes van a usar las raíces. En cambio, en la de primer grado, puede ser que acá exista otra expresión algebraica, y bueno, yo la voy resolviendo hasta que haya información acerca de X, que es la incógnita. Acuérdense que nosotros estamos trabajando todavía con expresiones que tienen una única incógnita. Entonces, ¿qué pasaba acá? Y si era polinómica de primer grado y yo quiero que esté X, A tiene que ser distinto de 0. En esta también. Si esta es de segundo grado, con una incógnita, también A, que es el coeficiente del término cuadrático, no puede ser 0. ¿Por qué? Porque si es 0 se anula. Este término ya no es de segundo grado, sino que es de primer grado. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? El grado de las inecuaciones depende de la potencia que tiene X. La potencia de X, sí. Nosotros generalmente trabajamos con expresiones polinómicas de segundo grado como el máximo grado. Si trabajamos con una de grado 3, lo que va a pasar es que vas a poder, en todos los términos del polinomio, va a estar X, vas a poder extraer como factor común X, entonces te va a reducir en 1 el grado del polinomio. O sea, vas a trabajar con X y con un polinomio de grado 2. Ese es el máximo con el que trabajamos. Profe, Sí, le escucho. un compañero puso una chat ahí que no logró comprender. ¿Una qué?
¿Que no entendió qué? No sé, un compañero puso nomás que no logró comprender, me imagino que todo el tema de las inecuaciones. ¿Cómo distinguís una inecuación de una ecuación? Y bueno, van a haber expresiones algebraicas o en este caso polinómicas. Estas que yo escribí acá son las más sencillas de todas. ¿Por qué? Porque tengo un polinomio de primer grado con una incógnita y está comparado con 0. Eso es lo más sencillo que pueden tener. Por ahí cuando ustedes trabajen acá tienen un polinomio en X y en el otro segundo miembro de la desigualdad otro polinomio en X. Igual lo pueden resolver. Entonces, ¿cómo sé que se trata de una inecuación? Y bueno, hay una expresión algebraica. Si el exponente de X es 2 y A es distinto de 0, la expresión, la inecuación es de segundo grado. ¿Qué más? Se trabaja distinto con las inecuaciones de segundo grado que con las inecuaciones de primer grado. Y para que ustedes puedan saber que están trabajando con una inecuación, tienen que distinguir el símbolo. Va a decir menor o igual, mayor, menor, mayor o igual. Vamos a ponerle mayor o igual acá. O sea, ustedes distinguen porque no va a haber una igualdad, va a haber una desigualdad. Ahí vamos a ponerle mayor o igual. A mí me gusta darles de esta clase, de la primera o la segunda, me gusta darles para el examen. ¿Por qué? Porque no es difícil. Y porque ustedes tienen que entender lo que están haciendo. Acá yo puse A distinto de 0 y A distinto de 0. Van a ver después que le pongo A positivo mayor que 0 o A menor que 0 para poder encontrar la solución. Sabiendo que A es distinto de 0, yo no puedo determinar si el valor de menos B sobre A, que es la expresión a la que voy a llegar, está a la derecha o a la izquierda de 0. Otra diferencia por establecer desigualdades, ustedes van a tener muchos, en general, infinitos números reales que satisfacen la inecuación. Ya no va a ser como antes que la ecuación de primer grado con una incógnita le daba una sola solución. No, acá van a ser infinitos números reales. ¿Y cómo se trabaja? Y bueno, se parte de la inecuación original y se va obteniendo inecuaciones equivalentes hasta llegar a obtener información acerca de X. Lo que ustedes van a tener que encontrar es el conjunto solución. Entonces, este es un ejemplo de una inecuación sencilla que me gustaría, puede ser igual que está acá, puede ser distinta, la que voy a elegir para proponer para uno de los temas. Acuérdense que son muchos temas, así que no puedo saber ni que quiera qué tema les va a tocar en el primer parcial. Entonces yo le puse A mayor que 0 y esto es importantísimo. Y B menor que 0. O sea, yo tengo que trabajar con estas dos informaciones, con que el número que multiplica X es un número real positivo. Y tengo que trabajar con que B es un número negativo. Entonces, si yo tengo esta expresión, como en las ecuaciones, en las inecuaciones yo lo que voy obteniendo son inecuaciones que tienen el mismo conjunto solución. Entonces yo quiero solo el término que tiene X, este quiero que se quede. No quiero otro más. Entonces si yo tengo B que suma, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar menos B a los dos miembros de la desigualdad. Y acá yo les escribí
por monotonía de la suma, ¿qué pasa con la desigualdad? ¿Qué pasa con este signo? Mucho. Se mantiene. Se mantiene, por eso es monotonía. ¿Sí? Después que utilicé ese, acá le puse corchetes y sumé B más menos B. La propiedad asociativa, profe. Asociativa de la suma. ¿Sí? Porque, y existencia y definición también de elemento neutro, porque yo asocié B más menos B y me dio 0, este número, y también por definición de elemento neutro a 0 le sumé menos B. El resultado fue menos B. ¿Se entiende? Hay Sí, dos profe. propiedades. Sí, ¿te escucho? No, que sí se entiende. Bueno. Propiedad asociativa de la suma que me permitió sumar B más menos B. Y definición de elemento neutro, por eso 0 más menos B me dio menos B. Después, ¿qué hago? Tengo esta expresión, llegué hasta acá. Después, ¿qué hice? Por eso está en columna, porque quise ahorrar espacio y hay dos desarrollos. Después, ¿qué hice? Yo quiero información sobre X. Cuando sumo a X más 0 me da X. ¿Sí? Yo sé que A por X me da menos B, pero yo quiero información sobre A por X o sobre quién quiero información. No, sobre X no me quiero información. Por eso digo, Hago el como A inverso. es mayor que 0, es un número distinto de 0, en los puntos suspensivos escriben, acá tienen que poner por propiedad asociativa de la suma y no necesitan tipearlo, lo escriben. Y definición de elemento neutro. ¿Está? Eso era lo que iba en los puntos suspensivos. Profe. Sí. ¿La escucho? Vio que ahí dice como A es mayor que 0, entonces existe un opuesto que sí Inverso. es mayor que 0. ¿No sería Sí. el opuesto menor que 0? ¿Dónde? Acá no. Este es el inverso. Cuidado con eso. Este es el inverso. Bueno, el inverso no sería menor que 0. No. El inverso del número 5. ¿Quién es? Menos 5. Y ese No. menos 5 Un quinto. El Un inverso quinto. del número Un quinto. 5, ¿quién es? Uno sobre 5. Un quinto, amigo. Un quinto, inverso. Ay, claro. Un quinto es un número positivo. O sea, lo que pasa es que no quiero ir acá. No, sí, entiendo. ¿Está? El inverso de un número positivo es otro número positivo. ¿Por qué? Porque por definición, un número por su inverso me tiene que dar 1. Entonces, si el número es positivo, el inverso tiene que ser positivo. ¿Se entiende? No, opuesto que inverso. No, no. Cambia la operación. En el opuesto estoy trabajando con números que sumados me dan como resultado el elemento neutro para la suma, que es 0. Eso es opuesto. Cuando estoy hablando de inverso, es un número tal que estoy hablando de la multiplicación y es un número tal que multiplicado por el original me da como resultado 1, que es el elemento neutro para el producto. ¿Está? Sí, yo me equivoqué. Bueno. Entonces, acá, 1 sobre A por A.
¿qué me va a dar? ¿Y por qué razón me da eso? Acá está lo que me da. Elemento opuesto. Me va a dar No, 1. Pero el neutro, el me neutro, va a dar 1, X. que es el neutro para la multiplicación. ¿Sí? Eso. 1 por X me da X. Estoy de acuerdo. Profesora, y en la Sí. prueba nos va a dar todos esos datos de que A es mayor que 0, B es menor, así. Esto te vamos a dar, lo originalísimo. Más que eso, no. Todo este desarrollo lo tenés que hacer, justificando. Por eso, el nivel de dificultad, inecuación de primer grado con una incógnita es más fácil que inecuación de segundo grado. Pero el razonamiento que haces no es sencillo. Por eso es un tema interesante para tomarlo en el examen. A mí me gusta. Yo propongo. Si se toma o no se toma después ya es otra cosa. Profe, una Sí. duda. ¿Me escucho? Vio que dice que, o sea, nos decía al principio que B era menor que 0, Sí. o sea, era un negativo. Sí. Y bueno, y nosotros en el desenlace, para cancelar, digamos, B, usamos el opuesto por el mismo miembro de los dos lados. Sí. Y, por ejemplo, si B era un negativo, usamos menos B también. Tipo, no se cancela, menos B, menos B. Menos B, ¿qué va a ser? O sea, no sé si entiende. Vio que dice A por X O sea, más B. pero tened cuidado porque acá dice monotonía de la suma. ¿Qué te decía la monotonía de la suma? Que si sumabas de un lado u de otro de la desigualdad se mantenía. Sí, cualquiera sea. Que este número sea negativo no me importa. Yo sumo lo opuesto y cualquiera sea el número real que yo sume, el sentido de la desigualdad, o sea, la desigualdad en realidad se mantiene. De eso habla la monotonía de la suma. ¿Está? Esta información, esto, te informo yo, sacarle el color y le vamos a poner un color, otro color. Eso te informo yo, pero ¿por qué? Porque yo quiero que más adelante, cuando vos tengas acá X menor o igual que menos B sobre A, sepas en qué lado va a estar menos B sobre A. Si va a estar a la derecha o a la izquierda de 0. Ahí sí o sí tienen que ubicar 0 en la recta numérica. Por eso te dije que B es menor que 0. Es un número negativo. Ahí recién vas a usar esa información. Ah, yo pensé que era para el principio, apenas uno comienza. No, 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 no. No, porque por monotonía de la suma cualquiera sea. El opuesto de B, la desigualdad se mantiene. Si acá dije S menor, sería menor. Si acá dije S mayor, sería mayor. O sea, cualquiera sea la desigualdad original, se mantiene. Profesora, ¿cómo se llama Perfecto, profe, muchas gracias. la propiedad No, que de usó nada. la propiedad que ¿Cómo? usó para la propiedad que usó para que dé el inverso? ¿Cómo sería? Existencia del elemento inverso. Yo tengo Sería A por X. O sea, acá hay un por. Si las clases se graban, sinceramente no sé. Tendrías que preguntarle a tus compañeros. Yo intenté grabarla otra vez. Es más, creo que en el cuatrimestre pasado, y a mí me dijo que necesitaba autorización del administrador. Tiene que ver con el hecho de que varias materias tienen clase en la misma sala.
¿Se entiende? Ahora yo estoy dando clase de álgebra. En este mismo horario puede ser que tengan los alumnos de el TUAC elementos de matemática. Entonces, para que no se superpongan, nos cortan, o sea, no nos dan un servicio total para cada asignatura. Tenemos servicios, pero está limitado. Eso es lo que yo entiendo. Una Bueno, pregunta. sí, le escucho. Vi Cuando que se escribieron, pero no pudo leer. Sí, le escucho. Cuando dice definición o existencia de elemento neutro o elemento inverso, ¿es lo mismo escribir existencia o definición? Lo que pasa es que yo estoy escribiendo acá la definición, o sea, estoy usando, sí, sería equivalente. Lo que estoy haciendo es usar la definición de elemento neutro, porque le estoy sumando 0 a menos b. Si yo, por definición de elemento neutro, cuando yo a 0 le sume menos b, me va a dar menos b. Por eso puse definición. Que existe el elemento neutro, nosotros poníamos ¿por qué? Porque b más menos b me da 0. O sea, hay un elemento que es el resultado de la suma de opuestos. Esta suma acá sería existencia de elemento neutro, porque yo a b le estoy sumando menos b. Entonces eso me da 0. Eso está relacionado con la existencia de elemento neutro. En el segundo miembro de la desigualdad está relacionado con la definición de elemento neutro. Por definición, el elemento neutro nos dice que si a 0 le sumamos un número real, me da como resultado ese número real. Pero con que vos pongas que estás usando el elemento neutro, ya pongas existencia o pongas definición, se te acepta de igual manera. O sea, vos tenés que saber que eso es lo que se usa. Igual entendí a lo que se refiere con la definición y cuándo es existencia. Así que gracias. Bueno, no de nada. Profe, yo le quería consultar algo. Bueno, ¿qué? La desigualdad se mantiene siempre y cuando no se multiplique por un número negativo, ¿no es cierto? Sí. Por eso acá, cuando existe el inverso y ese inverso, si A es positivo, el inverso es positivo, yo al premultiplicar por 1 sobre A puedo colocar con total seguridad que ahí va la misma desigualdad. ¿Por qué? Porque por monotonía del producto o de la multiplicación, puse yo, cuando multiplico a ambos miembros de una desigualdad por un número real positivo, el sentido se mantiene. ¿Está? Profesora, ¿puede la parte literal, o sea, la parte escrita sería propiedad asociativa de la multiplicación y definición del elemento inverso? ¿Así se puede decir? ¿Cuál? ¿En qué? ¿En este? Sí, en ese. Asociativas cuando yo pongo entre corchetes. Ahí uso la propiedad asociativa de la multiplicación, porque estoy asociando elementos para que me dé el 1, que es el elemento neutro. Pero, sí, ¿cómo lo escribiríamos literalmente? ¿Acá? Sí. Por propiedad asociativa de la multiplicación. Acá tendría que ir la palabra asociativa. Profe, y arriba sería por el inverso de la multiplicación, o sea, en el de arriba. Sí. Ah, no, acá por monotonía de la multiplicación. Porque vos estás escribiendo, premultiplicaste los dos miembros de la desigualdad por un mismo número positivo y el sentido de la desigualdad se mantuvo. Acá tiene que ir por monotonía de la, ya está escrito,
multiplicación. Pero ahí también tenemos otro factor que estamos multiplicando por su inverso multiplicativo, el de A. ¿Sí? ¿No ¿Sí? serían los dos? Aparte por monotonía de la multiplicación. La monotonía de la multiplicación, ¿y qué más decís? ¿Por qué decís los dos? Y existencia o Sí, del elemento inverso multiplicativo. yo antes ya le consideré eso, porque dije, como A es mayor que 0 existe, acá estoy considerando en este renglón, por eso no lo escribí abajo. Entonces acá es existencia del elemento inverso, y acá monotonía de la multiplicación. Acá propiedad asociativa de la multiplicación. Por eso yo puse los corchetes, y acá también tendría que ser existencia de elemento neutro, porque yo estoy multiplicando 1 sobre A, quizás le puse abajo. Por definición de elemento neutro. Me dio este 1. Y 1 por X me da X. Entonces X es menor o igual que menos B sobre A. ¿Por qué tengo menos B sobre A? Y porque tenía 1 sobre A por menos B. Acá aplico la propiedad asociativa de la multiplicación y me da menos B sobre A. Entonces, una vez que llegué a esta expresión, recién. Disculpe, profe. Sí, la escucho. Por definición de... ¿Cómo? En los puntitos. Por definición de... Elemento neutro. Este unito. Lo que pasa es que quedó así cambiado de lugar porque esto forma parte de, tendría que estar en esta hoja. Es la tabla que se dividió, pero esta es por definición de elemento neutro. Profe, disculpe. Nosotros ayer cuando estábamos en la clase de la profe Camila, ella, por ejemplo, en vez de haberle puesto monotonía de la multiplicación, le había puesto por existencia el inverso multiplicativo. Si nosotros le ponemos así en un examen, ¿sería equivalente también? ¿O tenemos que poner monotonía? Son cosas distintas. Estamos perdiendo mucho tiempo en esto, pero bueno, creo que vale la pena. Monotonía de la suma hace referencia, claro, de monotonía de la suma, que vos estás sumando lo mismo a los dos miembros de una desigualdad. A eso hace referencia la monotonía de la suma. ¿No se ocupa con la ecuación? ¿Cómo? ¿No se ocupa con la ecuación? ¿En qué sentido no se ocupa? Se ocupa porque acá yo tengo derecho a decir que la desigualdad se mantiene. Claro, pero nosotros la clase pasada cuando estábamos resolviendo no ocupábamos la monotonía de la suma ni del producto. O por lo Porque menos no trabajaban con inecuaciones. Claro, por eso. Les aclaro. Ustedes estaban trabajando con ecuaciones, no con inecuaciones. La monotonía de la suma hace referencia a las inecuaciones. ¿Está claro? No pueden haber visto en la clase anterior porque ustedes trabajaron con ecuaciones. ¿Está? Sí, sí. Bueno. Acá monotonía de la multiplicación, pero ¿por qué yo puedo decir que se verifica? Porque como A a la menos 1 es un número mayor que 0, yo estoy multiplicando, en realidad premultiplicando, los dos miembros de la desigualdad por un número real positivo. Entonces, ahora sí uso esta información. Dice que X es menor o igual. ¿Qué me está diciendo?
que en este valor menos b sobre a es cerrado, porque acá dice menor o igual. ¿Sí? Entonces tengo que ubicarle a menos b sobre a en la recta real. Ubico el 0. Yo sé que b es un número negativo, a es un número positivo. Un número negativo dividido un número positivo, ¿qué me da? Negativo. Y yo tengo el opuesto. El opuesto de un número negativo, que es Positivo. Un número positivo. Por eso menos b sobre a tiene que ir dibujado a la derecha de 0. Entonces, ¿Por qué dijo tengo el opuesto, no de 10? porque acá hay un menos. B es un número menor que 0. B, solo B. A es un número mayor que 0. Esa división, B dividido A, me da un número negativo y yo tengo un menos adelante. Tengo que considerar el opuesto. Entonces el opuesto de un número negativo es un número positivo. Tiene que ir a la derecha de 0. ¿Se entendió? rebuscado, profe. Dame- Según ¿Cómo? como yo lo entiendo, cuando hablamos con letras y no con números, el menos simboliza lo opuesto, o sea, no es lo mismo. Sí, el menos simboliza lo opuesto, estoy Claro. totalmente de acuerdo. No se pierdan, o sea, si ahí hubiera un 2 medio, por ejemplo, o un 2 tercios, y estuviera al menos, es una cosa, pero si son letras, el menos simboliza lo opuesto. Por eso, nosotros tenemos que tomar en el examen teoría. Necesitamos que ustedes den cuenta de que saben teoría y que saben práctica. Entonces nosotros no le ponemos una ecuación con números. O sea, yo propongo una ecuación con letras. ¿Por qué? Porque acá yo me doy cuenta si ustedes entienden lo que están haciendo. Claro, a lo que Y voy es estoy como- tomando teoría. Por eso, el examen es teórico práctico. ¿Qué significa? Que ustedes tienen que dar cuenta de que saben teoría y que saben práctica para aprobar la materia. Entonces, esta inecuación no es difícil de resolver, es sencilla. ¿Por qué es sencilla? Porque yo tengo que ir manejando cada uno de los conceptos. Tengo que manejar la monotonía de la suma, tengo que manejar, sí, ya le dijimos, le pasamos las fechas. Si alguien quiere pasar en el chat la fecha del primer parcial, la coloca. Entonces, por último, yo coloco A, 0, y tengo que ubicar menos B sobre A. Y bueno, yo tengo que saber si ese número es positivo. Si es positivo, tiene que estar a la derecha de 0, en cualquier lugar lo ubico. Hago una rayita y ese lugar va a ser menos B sobre A. En este caso, entonces, yo me fijo. B es número negativo, A es número positivo. Negativo dividido positivo me da negativo, pero yo tengo lo opuesto. Significa que tengo un número positivo que es a la derecha de 0. Que tenga el menos adelante no significa que el número sea negativo, es más. Termino esta idea y les hago notar algo. Entonces, acá dice X menores o iguales que menos B sobre A. Entonces, desde menos B sobre A, que como está la igualdad lo pinto, tengo que pintar a la izquierda. Este intervalo se escribe desde el valor más chico, que es el punto ideal menos infinito, hasta menos B sobre A, y menos B sobre A es un número que está en la solución porque acá está el igual. Voy acá de nuevo. ¿Qué le vamos a dar en el examen nosotros? Nosotros en el examen le vamos a decir solo esto que está acá arriba.
¿Qué le vamos a decir? Le vamos a dar la inecuación, una inecuación sencilla, A por X más B. Acá puede ser menor o igual, puede ser mayor o igual, puede ser menor, puede ser mayor. Por eso tenemos un montón de posibilidades de hacer distintos ejercicios para los distintos temas. Y le vamos a poner condiciones a A. Yo elegí para hacer el desarrollo que A sea un número positivo y que B sea un número negativo. Bajo esas condiciones llegué a mi solución, que es que X es menor o igual que menos B sobre A. Hice el análisis para saber dónde estaba menos B sobre A, si a la derecha o a la izquierda de 0, y después consideré, acá dice X menor o igual que menos B sobre A. Pinté una semirrecta, me da hasta menos B sobre A, y menos B sobre A tiene que estar pintado porque dice igual. ¿Cómo escribo en notación de intervalo ese conjunto de números reales? Y bueno, desde menos infinito, en infinito siempre tiene que estar abierto, hasta menos B sobre A. Como lo incluya menos B sobre A, menos B sobre A tiene que estar cerrado. ¿Está? ¿Puedo pasar al de al lado? Sí, profe. Bueno. En el de al lado yo consideré, en lugar de menor o igual, quise mayor, pero porque se me ocurrió a mí. Y puse como condición ahora que A, que el coeficiente del término lineal sea un número negativo. Y que B sea un número también negativo, pero yo le pongo estas condiciones. O sea, uno puede elegir las condiciones. Lo importante es que ustedes sepan desarrollar bien, porque esto es teoría. Es tomar teoría de inecuaciones y una teoría dentro de todo accesible. Profe, Sí, y esas condiciones que uno establece te sirve para después saber en qué a la derecha o a la izquierda del cero. sí, y para trabajar también. Ajá, claro. Porque el primero no tengo problema, monotonía de la suma, se mantiene el sentido de la desigualdad. Propiedad asociativa, asocio lo que me conviene, el elemento. Esto es inecuación. Estamos trabajando con inecuaciones desde el momento en que acá dice mayor. Entonces, en monotonía de la suma no tengo ningún problema. Sigue siendo la misma desigualdad. Disculpen Una un pregunta ratito. rápida, profe. Disculpen, le voy a abrir a mi hija la puerta. Gracias. No.
Ya volví. Veo esas caritas. Ustedes saben que cuando se trabaja desde la casa es distinto. Bueno, tiene estos inconvenientes. Razones técnicas. Bueno. Profe, ¿puedo hacer una Sí, preguntita antes de avanzar? sí, escucho. A la derecha de todo este cuadro que estuvo trabajando, todas las propiedades que nos mostró serían las que se van a aplicar en el examen. Monotonía de la suma, asociativa de la Sí, suma y de que todo, ustedes tienen solo que estas. justificar, sí. O sea, ustedes hacen el paso y al lado le escriben lo que están trabajando. Sí, 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 eso lo sé. Mi pregunta es si esta es la totalidad, o sea, solo estas vamos a usar. Y no hay otras. Ah, Si estamos ocupando existencia de elemento neutro sumando B más menos B, definición de elemento neutro, existencia de elemento inverso, son las que hay. No, estamos ocupando todas. La idea es que ustedes van a hacer sus exámenes en papel. Cada hoja tiene que tener el nombre, el apellido, el DNI, por las dudas, porque hay alumnos, aunque ustedes no lo crean, que se llaman iguales. Entonces tiene que estar el DNI y al terminar el examen firman. Profe, Sí, le escucho. el año pasado nos tomaron un parcial muy parecido en un ejercicio a este, casi idéntico. Y sí, porque yo propongo, a mí me encanta esto. A mí me gusta proponer esta clase de inecuaciones, ¿por qué? Porque yo estoy tomándoles teoría en un ejercicio o un problemita que no es difícil. Una inecuación de segundo grado, cuando la veamos, ustedes van a ver que es mucho más engorrosa para trabajar. Entonces, en lugar de una inecuación de segundo grado, que le lleva mucho más tiempo, prefiero tomarle estas, ¿sí? Porque puedo armar 4, cambiándole las condiciones de A y de B, cambiándole menor o igual, le pongo solo menor. O sea, yo le estoy presentando algunas posibilidades, pero hay muchas. Por eso me gusta, yo les digo, este tema a mí me gusta tomarlo, porque me parece que es una cuestión teórica importante y que a ustedes no les va a resultar difícil si lo estudian, por supuesto. Acá tienen que saber que existe la monotonía de la suma. Entonces, como se verifica la monotonía de la suma, esto sigue siendo estos términos o la suma de estos términos sigue siendo mayor que la suma de estos términos. Después, de nuevo asocio lo que me conviene, sé que por definición la suma de por existencia de elemento opuesto, la suma de los opuestos me da 0, existencia de elemento neutro, existencia de opuesto y existencia de neutro. O sea, no somos tan detallistas en las cuestiones que ustedes escriben al costado. A mí me interesa más que hagan bien el desarrollo de la inecuación. Que sepan que si tienen 0 más un número menos b, les dé ese valor. Y después acá viene lo importante y lo que cambia con respecto a la primera, en que como a es menor que 0, un número real negativo, el inverso también es menor que 0. Entonces, decía mayor hasta acá. Una vez que yo multiplico, en este caso premultiplico por un número negativo, va a cambiar el sentido de la desigualdad. Ya no va a ser mayor este término mayor que este, va a ser este término menor
que el de la derecha. ¿Sí? Por eso dice teorema derivado de la. Es un teorema derivado de la monotonía del producto. O sea, se deriva de la monotonía del producto y se puede demostrar. En un PDF yo tengo la demostración que tienen algunos alumnos que tienen el material de la profesora Sarasola. Profesora, Entonces, disculpe, Profe, yo le puse monotonía al producto ahí donde usted puso por el teorema derivado de la. ¿Está mal? ajá, acá va, derivado, tiene que ser un teorema derivado, porque no es monotonía del producto. La monotonía del producto te establece que se mantiene el sentido. Este es un teorema derivado de la, y acá va monotonía del producto, ¿sí? Ah, listo. Profesora, Pero ¿cómo hacemos para entonces saber? pongo teorema derivado de la. Sí, monotonía del producto, bye. ¿Qué no escuché? ¿Cómo hacemos para saber cuándo hay que dar, cuándo es teorema derivado y no monotonía del producto? ¿Y por qué vos estás multiplicando por un número negativo los dos miembros de la desigualdad? Ahí es el teorema derivado de la monotonía del producto, porque vos estás cambiando el sentido, el signo. Sí, cuando multiplicas por un número, o sea, A es negativo y el inverso, que es 1 sobre A, por el que yo multiplico cada uno de los miembros de la desigualdad, también es negativo. Ahí va teorema derivado de la monotonía del producto. Este producto... Ocupado, eso no sabía. Si B fuera positivo sería lo mismo nomás, porque lo que cambia es B A. no me interesa, hasta el final no me interesa qué signo tiene. De nuevo asocio 1 sobre A con A y me da 1, porque son números reales inversos. 1 por X me va a dar X y multipliqué 1 sobre A por menos B y menos me dio como resultado menos B sobre A. ¿Sí? ¿Qué irían Sí. los puntitos arriba? Ay, lo que estás aplicando. No, sí, Sí, seguro. pero para rellenar ahora. Esta, Ese y en el de arriba. No, por el teorema el que está derivado arriba de de ese. la monotonía del producto. No, profe, arriba del que está. Este. Ese En y el que este. está justo arriba. ¿Cómo le explico? A la derecha El que de está propiedad en asociativa de la amarillo. suma y definición. No. El que está a la derecha de... Por propiedad Es la misma asociativa de la suma propiedad. y definición. Es la misma Es que la misma del otro que asociativa, contamos Mira mismo. vos. definición del Es elemento la neutro. misma. Gracias. Bueno. Así seguimos, porque si no, ustedes van a ver inecuaciones de segundo grado que es más difícil teóricamente en la práctica. Justo al revés. Bueno, llegué a que X es menor que menos B sobre A. Ahora sí me sirve saber que B es negativo y A es negativo. B es un número negativo, A es un número negativo. La división que me da de B sobre A, cuidado. Positivo. Positivo. Y yo tengo el opuesto. El opuesto de un número positivo, ¿qué es? Negativo. Por eso pongo 0 y dibujo en el lugar que se me ocurra menos B sobre A, pero a la izquierda de 0. Y acá dice menor, ¿qué significa? Que hay que hacer una burbuja en menos B sobre A. Y como es menor, pintar los números reales que están a la izquierda. El conjunto solución ahora es un intervalo abierto desde menos infinito a menos B sobre A. ¿Por qué cambió el sentido de la desigualdad? Porque 1 sobre A es negativo. Acá. Como A es negativo, 1 sobre A es negativo. Es Profe, como un compañero que A pregunta por qué. ¿Sí? Un compañero pregunta por qué cambia el sentido de la desigualdad. Porque estoy multiplicando por un número real negativo. Este 1 sobre A que aparece acá y acá, porque tengo que multiplicar los dos
miembros de la desigualdad por ese número real es un número menor que 0. A a la menos 1, que acá lo escribí como 1 sobre A, es un número negativo. Por eso cambia el sentido de la desigualdad. Ahora vamos a lo lindo, a lo más difícil. ¿Está? Eso tomo yo. Me gusta tomar y voy a proponer para el parcial. Si después la profesora que organiza los parciales lo deja o no, ya es otra cosa. Pero que yo voy a proponer, tengan la seguridad. Prefiero tomarles eso y no sobre lo que voy a hablar ahora. Cuando nosotros trabajamos con inecuaciones de segundo grado, aparece, como les dije, x elevado al cuadrado. La incógnita aparece elevada a una potencia que puede ser 2. ¿Sí? Si hablamos de segundo grado, tiene que ser 2. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esta, como la escribí, está completa, porque tiene un polinomio o una expresión algebraica que tiene el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. ¿Por qué es inecuación? Y porque acá dice menor o igual. Ya no dice igual. Pero se trabaja con la igualdad. ¿Por qué? Porque se busca información sobre x1 y x2. ¿Qué son x1 y x2? Raíces. Las raíces. ¿Cómo se encuentran las raíces? Con la resolvente. Sí, pero la expresión polinómica, ¿qué le hago para encontrar las raíces? Igual a 0. La igualo a 0. Esta expresión la igualo a 0 para encontrar x1 y x2, que son las raíces. Y después la expreso a este polinomio, lo escribo en su expresión factorizada, es decir, como producto. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene escribir la expresión como producto? Escucho. ¿Qué ventaja tiene escribir? ¿Cómo? Se podría analizar cada caso, o sea, Sí. siendo la propiedad correspondiente. Yo puedo decir, A tiene un determinado signo, esta diferencia tiene un determinado signo, o sea, cada factor por separado. Por eso acá yo les puse más. ¿Por qué le puse 2 más debajo de la letra A? ¿Por qué le puse 2 más? Porque es mi hipótesis nomás. Porque A es un número positivo. Porque es mayor que 0. Sí. A es un número positivo. Si A es un número positivo, no tiene otra posibilidad que ser positivo. En cambio, en esta, cuando A es un número negativo, vamos a ponerle otro color, verde, le puse acá un menos y debajo tendría que ir otro menos. Bueno, después lo vemos. Entonces, yo estoy trabajando con cuestiones que me permiten tener información sobre cada uno de los factores, de acuerdo a lo que me plantea la inecuación. Acá dice menor o igual. Entonces, ¿se acuerdan que cuando teníamos ecuación polinómica de grado 2, yo les hablé de un discriminante? Sí, el delta. Bueno, delta es el discriminante. Ese discriminante es b cuadrado menos 4ac. ¿Sí? Lo que está dentro, debajo de la raíz cuadrada. Y yo necesito información sobre las raíces.
Si yo no tengo información sobre las raíces, yo no voy a poder representar en una recta la solución. Entonces, esto yo supongo, yo tengo que establecer ese supuesto, porque si no, no podría representar la solución. Y yo necesito representar la solución para graficar después el conjunto solución. ¿Se entendió eso? Son muchas cosas sobre las que estoy hablando a la vez. Una vez más, por favor. Bueno, Esa última parte. esta es una inecuación de segundo grado. ¿Por qué? Porque x figura elevado al cuadrado. ¿Eso está? Sí, profe. Es una inecuación porque acá dice menor o igual. Así como acá dice menor o igual, puede decir mayor, puede ser mayor o igual. ¿Se entiende? Cualquier desigualdad puede ir en este lugar. Ese triángulo raro es delta. Se llama la letra griega, delta. Los que estudiaron física, delta. Es un incremento. Hacían referencia a un incremento con la palabra delta. Entonces, delta es el símbolo que se utiliza para el discriminante. ¿Qué es el discriminante? Acá yo estoy considerando que el discriminante es mayor que 0. El discriminante es la expresión que aparecía debajo de la raíz cuadrada, en la resolvente, que dice b cuadrado menos 4ac. Entonces acá puse delta y acá puse lo que es igual, b cuadrado menos 4ac. Entonces, Profe, ¿por qué se utiliza el discriminante? Porque yo tengo que establecer condiciones para concluir si tengo dos raíces reales y distintas, si tengo dos raíces reales y coincidentes, o si las raíces son números complejos conjugados. Yo tengo que ubicarme en qué situación estoy. Entonces, ¿cómo? La fórmula b cuadrado menos 4c, ¿eso es el discriminante? La expresión dentro de la resolvente que está debajo de la raíz es el discriminante, que es b cuadrado menos 4ac. Abajo de la raíz de la resolvente, digamos. Sí, le quería despintar esto y no me hizo caso. No me hace caso. Profe, y justamente eso que lo que está dentro de delta es mayor a 0, ¿eso usted nomás le agregó o también está dentro de delta? Delta y b cuadrado menos 4ac es lo mismo. Delta, el discriminante, es b cuadrado menos 4ac. Por eso, a veces le van a escribir delta mayor que 0 y a veces le van a escribir b cuadrado menos 4ac mayor que 0. Le están diciendo lo mismo. Profe, ¿y siempre es mayor a 0? No. Y eso Puede ser usted dice. igual a 0 o puede ser menor que 0. Te van a decir, porque vos esta información la necesitas. Te tienen que decir esta información. Ok, estaba pensando si nosotros teníamos que averiguar o era algo que nos decían. No. Si quieren que hagas un buen trabajo algebraico, te van a pedir que sea mayor que 0 porque es lo que tiene más desarrollo. Si b cuadrado menos 4ac es igual a 0, ya no tenés un x1 y un x2, sino que tenés 2x1, porque las raíces son reales y coincidentes y no vas a trabajar tanto. Sí, ¿alguien habló? En el ejercicio vamos a ver, el ejercicio no, ax cuadrado más b, eso no es el ejercicio que estamos por resolver, eso es un ejemplo arriba nomás. Esto es lo que estamos por resolver. Esto. ¿Y qué es la expresión de abajo que dice ax más x1? Es la misma expresión, pero en forma factoriada. Yo tengo que escribir esta expresión como a por x menos x1 por x menos x2, porque yo necesito expresarla como producto.
para poder hacer mis supuestos. Esta es la forma polinómica y esta es la forma factoriada de lo mismo. Nos va a aparecer de las dos maneras, nos va a aparecer en el examen factoreado, ¿no? No, generalmente te dan de esta forma. Vos tenés que hacer de esta forma. Por eso tenés que encontrar las raíces. Y una vez que encontraste las raíces, recién trabajar de esta manera. O sea que primero aplicamos la resolvente, o sea, en caso Sí. de números, y ahí hacemos... Primero trabajan con la ecuación. ¿Qué significa? Que diga lo que diga acá, menor o igual, ustedes trabajan con ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan información sobre estas raíces, sobre x1 y sobre x2. Una vez que encontraron qué valor numérico era x1 y x2, recién la expresan de esta manera. Y expresándolo de esta manera pueden hacer el trabajo que voy a hacer acá abajo. ¿Se entendió? Sí, profe, espectacular. Sí, profe, re. Bueno, este que x1 es menor que x2 yo lo tengo distinto de 0. A distinto de 0, dice. Porque si A es igual a 0 no te queda cuadrática. Y acá mayor que 0 porque yo quiero que haya dos raíces. Quiero que haya una raíz que se llame x1 y otra raíz que se llame x2. Y para eso necesito que el discriminante sea un número mayor que 0. Bueno. Partimos de ese supuesto. x1 es menor que x2. No sé si los dos son negativos, no sé si x1 es negativo y x2 es positivo o x1 y x2 son positivos. Lo único que sé es que x1 está a la izquierda de x2 o que x2 está a la derecha de x1. ¿Está hasta ahí? ¿Sí? No ¿O sé. no? Sí, profe, sí. Bueno, entonces, yo tengo un producto de 3 factores y a mí me dice que eso es menor o igual que 0. ¿Qué significa? Si yo estoy multiplicando 3 factores y ese producto de los 3 factores me da un número negativo 0, ¿qué significa? Significa que si este factor es negativo, el otro, ¿cómo tiene que ser? Positivo. Positivo. Si el primer factor es positivo, el segundo, ¿cómo tiene que ser? Negativo. Negativo. Eso me está diciendo. Y eso es lo que escribí acá. La solución 1 me dice que x menos x1 es mayor o igual que 0. O sea, ¿cuál escribí primero? Escribí esta primero, porque estoy diciendo mayor o igual que 0 y menor o igual que 0. Escribí esta solución, a ver cómo le voy a poner para que quede más clarito. Voy a poner al ladito. Esa es la solución 1. Vamos a ponerle el negro. Color negro. Y que este sea un subíndice. Por eso le voy a hacer chiquitito. Estoy partiendo de que el primer factor es positivo y el segundo es negativo. Por eso es la solución 1. ¿Sí? Primer factor, x menos x1, positivo. ¿Positivo qué significa? Que tiene que ser mayor o igual que 0. Acuérdense que acá yo tengo menor o igual. Entonces, las dos inecuaciones tienen que ser de mayor o igual o de menor o igual. Entonces, la primera mayor o igual que 0, la segunda menor o igual que 0. Una vez que yo sé eso, acá hay una i en el medio.
Ahí hay una I. Le estoy pidiendo que x menos x1 sea positivo o 0 y que x menos x2 sea negativo o 0. Y ahí lo que hago es trabajar. Sí, entra en el parcial. De nuevo los signos, bueno. Yo tengo A, que es una constante que como no puedo trabajar, estoy trabajando en teoría. Cuando ustedes trabajen en teoría van a trabajar sí o sí con letras. Entonces A es un número real y yo le pongo como condición que sea un número real positivo. Ya encontré las raíces, x1 y x2, entonces escribo como A por x menos x1 por x menos x2 y me pedían a mí que sea menor o igual que 0. Yo le puse acá menor o igual que 0. Entonces, ¿qué situaciones se pueden dar? Y bueno, que el primer factor sea negativo y que el segundo sea positivo. Más por menos es menos, menos por más es menos. Me va a dar este producto de 3 factores, un número negativo o 0. La otra condición, que es la que corresponde a la solución 1, dice, A como es constante sigue siendo positivo, el primer factor ahora es positivo y el segundo factor es negativo. Más por menos, menos, que es lo que yo escribí acá. Primer factor positivo, 0, segundo factor negativo, 0. Por eso acá les aclaré que esta es la opción de la solución 1. Entonces, yo le pido y tiene que cumplir con las dos condiciones a la vez. ¿Cómo despejo x? Y bueno, yo sumo lo opuesto de menos x sub 1 en realidad, a los dos miembros de la desigualdad. Y me queda que x es mayor o igual que x1. ¿Está hasta ahí? Sí, profe. Bueno. No, profe, no entiendo. Lo que yo escribí acá, solución 1 igual llave, es un sistema, pero un sistema de inecuaciones, porque yo le estoy pidiendo, voy a marcar todo acá, a la vez que el primer factor sea positivo, por eso puse mayor, ¿sí? Y como también puede ser 0, va mayor o igual que 0. Y este factor x menos x2, x sub 2, tiene que ser negativo. Por eso acá va menor o igual que 0. Yo tengo información sobre x, pero relacionado con una de las raíces que es x1. Tengo información sobre x, pero relacionado con x2, que es la otra raíz. Como yo necesito información sobre x sola, yo sumo el opuesto de menos x1. ¿Cuál es el opuesto de menos x sub 1? X sub 1. X sub 1. Sumé opuestos en el primer miembro de la desigualdad a 0, por eso no la escribo más, y 0 más x sub 1 me da x sub 1. Entonces está cumpliendo con que x es mayor o igual que x1 y a la vez tengo x menos x sub 2 menor o igual que 0. Sumo lo opuesto de menos x sub 2, que es x sub 2, y me queda x menor o igual que x sub 2. ¿Se entendió hasta ahí o no? Ahora sí, gracias, profe. Bueno. Sí, sí. Entonces acá yo les puedo escribir
que le estoy pidiendo a la vez, vamos a escribir como tiene que ser. Insertar ecuación. Acá tiene que decir S sub 1. S sub 1. Igual. Abro llave. Y acá tiene que decir X tal que X pertenece a los reales y tiene que haber una I. Y de ahí vamos a ponerle un paréntesis. No salió escrito el paréntesis. Profesora, esa notación por extensión, perdón, por compresión, ¿va que escribir en el examen? No necesitan escribir, pueden hacer el dibujito abajo y escriben la solución sin escribir de esta manera. Yo les estoy poniendo ¿por qué? Porque yo estoy estableciendo que X es menor o igual que X2 y que X es mayor o igual que X1. Entonces les quiero escribir acá por qué yo escribo ese intervalo. Es para que les sea más claro. Acá tiene que decir X1. Todo eso cómo tiene que ser con respecto a X. Le escucho. Ustedes me dicen y yo le pongo. Menor o igual. Menor o igual. X1 tiene que ser menor o igual. Fíjense, X1 es menor o igual que X. ¿Y X cómo es con respecto a X2? Mayor o igual. X cómo es con respecto a X2. Menor o igual. Menor o igual. Menor o igual a X2. que X2. Profe, una pregunta. Sí. No entendí bien lo de menos X1 y menos X2. Usted lo que hizo fue que le sumó el opuesto de menos X1, que sería X1. Sí. Y ese X1 es menor que X. Y es lo mismo que con X2, solo que X2 es mayor. ¿Así fue? Cuidado. Esta expresión X menos X1 por X menos X2 es la forma de la expresión polinómica escrita como una multiplicación. ¿Hasta ahí está? Sí. X1 y X2 son las raíces, por eso yo este polinomio lo igualé a 0 y encontré X1 y X2. ¿Eso se entendió? No. Ahí me perdí. X1 y X2 no son valores que yo quiera colocar arbitrariamente. X1 y X2 son las raíces, los valores de X que hacen 0 este polinomio. Claro. ¿Sí? Claro, y está haciendo la resolvente, ¿no? Sí. Para encontrar X1 y X2 resolví. O sea, utilicé la resolvente, ¿por qué? Porque trabajé con la ecuación que dice ax cuadrado más bx más c igual a 0. Con eso obtuve x1 y x2. ¿Hasta ahí está? Sí, ahora sí. Bueno, el discriminante, que el discriminante es b cuadrado menos 4 por a por c es mayor que 0. Si ese discriminante es mayor que 0, a mí me están informando que tiene dos raíces. Entonces, para poder encontrar la solución, yo establecí arbitrariamente que x1 es menor que x2.
No puse si era negativo o positivo, nada. Lo único que establecí es un orden. ¿Qué significa? Que X1 está a la izquierda de X2 o que X2 está a la derecha de X1. Solo eso establecí. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, entonces podría ser al revés también. Sí, pero tené cuidado después cuando encuentres las soluciones, Ajá. porque vas a tener que ponerle a X2 a la izquierda de X1. Yo siempre a la derecha de X1. Fíjate, yo establecí un orden. ¿Qué significa? Que en la recta real X1 va a estar a la izquierda de X2. Sí. ¿Eso se entiende? Sí, sí. Bueno, ten en cuenta eso para armar este conjunto solución. Porque con lo que yo establecí, yo voy a armar mi conjunto solución. Entonces, el producto de los tres factores tiene que ser negativo o cero. A tiene que ser positivo sí o sí, porque yo lo establecí para empezar a trabajar. Entonces, estos factores x menos x1 y x menos x2 sí varían de acuerdo al valor de x, porque esa resta puede ser un número positivo o un número negativo. En la solución 1 yo consideré que la diferencia x menos x1 era un número positivo. Por eso acá coloqué mayor o igual que 0. Ajá. ¿Hasta ahí se entiende? Profesora, ¿eso quiere decir que sí. X es positivo o que X menos X1, el cociente de eso es positivo? Que la resta x menos x1 es positiva o es 0. Eso significa. ¿Está hasta ahí? Profe, y me daría el mismo resultado tomando la otra solución, digamos, la que sea la que es de arriba, más Trabajaría de otra manera, porque si yo la tomo como solución 1 a la primera, yo tengo que decir x menos x1 menor o igual que 0, porque acá dice menos. Claro, pero me daría el resultado correcto. Tomando Sí. cualquiera. Sí, cualquier renglón, por renglón tenés que trabajar. Dale. Donde no trabajes por renglón vas a estar haciendo mal. Porque perfecto. por renglón se cumple que este producto da menos y que este producto por renglón también da menos. Entonces, considere el segundo renglón para la solución 1. X menos X1 positivo 0 y entonces para que el producto de los tres sea negativo 0, X menos X2 tiene que ser negativo 0. Este es un sistema. Le estoy pidiendo las dos cuestiones a la vez. Entonces, yo quiero información sobre X. A mí X es la que me interesa. Esta X es la que me interesa. Bueno, no me deja pintar. Entonces, ¿qué hago? Despejo X de las dos inecuaciones. ¿Cómo lo hago en la primera? Sumándole el opuesto de menos X1. El opuesto de menos X1 es X1. Entonces me queda que X es mayor o igual que X1. Y acá estoy diciendo X es mayor o igual que X1. X sub 1 en realidad. Y de esta expresión sumo el opuesto de menos X2, que es X2. Entonces me queda que X es menor o igual que X2. Los reales que cumplen con las dos condiciones a la vez son los que pertenecen a este intervalo cerrado X1, X2. Y seguro que debajo le hice el dibujito. X1, X2 cerrado. ¿Por qué está a la izquierda X1 de X2? Porque yo por suposición dije que X1 era menor que X2. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe, y la tiene como Te va entendiendo, profe, bien. lo del 0, si se ubica a la izquierda o a la derecha de No podés saber. Claro. Aquí le puedo bajar. Bueno, acá le voy a poner
No puedo escribir el 0 porque yo no establecí. Otra cosa, bueno, le voy a poner acá. Yo no establecí, voy a escribir así nomás, que x1, solo establecí que x1 es menor que x2. Después le voy a poner como subíndice. A esta x le puse mayúscula, vamos a ponerle mayúscula. Vamos a ponerle en negrita. Claro, porque pueden ser mayor que 0 o menor que 0. Sí, como subíndice necesito ponerle solamente eso y el 2 también como subíndice. O sea, yo no puedo ubicar en estas inecuaciones de segundo grado el 0. ¿Por qué? Porque yo lo único que dije era que x1 era menor que x2. Yo no dije que x1 era un número negativo y que x2 un número positivo, nada de eso dije. Solo esto establecí. Entonces yo puedo dibujar con la información que tengo. Entonces este intervalo cerrado en x1, cerrado en x2, fue el que me dio la solución 1. ¿Sí? ¿Por qué aparece al final? Aparece al final porque la solución 2 es el conjunto vacío. ¿Por qué dice menor o igual? Y porque yo le establecí acá. Esta es menor o igual, esa es la inecuación que estoy resolviendo. Buenas tardes a todos, perdón. Hola, ¿qué tal, Greta? No, ahí donde dice, si vos leíste el chat recién, eso acabo de escribir yo, pero estaba respondiendo a un alumno. Lo de menor igual, eso se lo respondí yo a un alumno, no era una pregunta. Ah, perfecto. No, yo no, a veces veo el chat así que pasa como algo. Un alumno preguntó por qué tiene la burbuja pintada. Entonces yo le dije que era porque en la desigualdad decía menor o igual. Perfecto. ¿Cuál es el signo de menor o igual? Y el que está mostrando la profe, ahí el de menor o igual. No sé si le puede mostrar. Este. Es el que está en rojo, claro. Ese símbolo es de menor o igual. Quiere decir que incluye a la x1 y a la x2. Sí, porque estás aceptando que ese producto de 0. Traté de hablar, Gretel, lo más rápido posible, pero no pasa nada. Así logré avanzar. Les cuesta un poco, te comento desde ya, cuando trabajan en general con inecuaciones, ¿entendés? Cuando tienen una A y una B. Y A es negativa y, bueno, te aviso. Y eso bueno. Yo ya le conté a ellos que a mí eso me gusta tomar en los exámenes. Ajá. Porque me parece que es algo que pueden manejar más fácil que esto que estamos dando ahora, que son las inecuaciones de segundo grado, que ya hay otros supuestos, ya trabajo con sistemas. No son ecuaciones, son inecuaciones. Si hay algún signo de desigualdad, ya no son ecuaciones. Un alumno pregunta si este tema sería ecuaciones con menor o igual. No, son inecuaciones. Bueno. Ecuaciones, tiene que haber, como dijimos la otra vez, una igualdad, alguna incógnita, ¿no? Para averiguar, pero una igualdad. Bueno, 3 minutos. ¿Qué le puedo decir en 3 minutos? Bueno, la otra posibilidad, el otro renglón donde el producto de los 3 factores me da negativo es que la primer diferencia, x menos x1 sea menor o igual que 0 y x menos x2 sea mayor o igual que 0.
las dos condiciones a la vez. Si ustedes ahora suman el opuesto de menos x1 a los dos miembros de la desigualdad, les queda que x es menor o igual que x1, la primera desigualdad. Y a la vez suman el opuesto de menos x2, que es x2 positivo. Les queda que x es mayor o igual que x2. Como yo había establecido que x1, acá les muestro, como yo establecí que x1 es menor que x2, yo en 1 le estoy pidiendo a x, voy a levantar así se ve, voy a bajar así se ve, en 1 le estoy pidiendo a x que sea menor o igual que x1, que esté para este lado, menor o igual que x1, y en el otro le estoy pidiendo a x que sea mayor o igual que x2. Este intervalo y este intervalo ¿tienen algún elemento en común? Porque acá dice No. y. Entonces, por eso el conjunto solución es el conjunto vacío. Entonces, mi conjunto solución es el intervalo cerrado x1, x2, al que le tengo que agregar el conjunto vacío. Le agrego algo a este intervalo cuando le agrego el conjunto o lo uno con el conjunto vacío. No. Por eso la solución es el intervalo x1, x2 que está representado gráficamente. Bueno. Es cuestión de hacer los desarrollos. Por lo menos en este caso, al darles el material, ustedes tienen una referencia. Tienen desarrollos hechos. Yo les explicaba que podían ir a los horarios de consulta. Hay unos alumnos que a mi horario de consulta, no me acuerdo si el C o el D, no pueden ir porque justo tienen otra materia mañana en ese horario. Pero ellos pueden ir a cualquier horario de consulta. Sí, somos 7 profesores. Por eso. Bueno, voy a dejar de compartir. Vamos a dar el recreíto. Sí, no hay link de consulta, en realidad es el chat del aula virtual y ahí, de acuerdo a la consulta, puede ser que el profesor establezca conectarse en una videollamada y ahí te pasa el link, dependiendo de la consulta, porque hay veces que son consultas administrativas, digamos, y hay otras que son consultas de ejercicio y ahí, bueno, dependiendo del ejercicio también, eso cada profesor es como que lo va decidiendo. Profe, ¿qué días y horarios tiene usted para la consulta? La profesora Pagnoni tiene los jueves. Yo los jueves a las 14, de 14 a 15 horas. Y yo tengo 14 horas a 15. Se está quedando sin batería la compu. En un ratito les dejo porque después tengo que conectarme a... Este es mi horario. A ver, Tengo la que Champions. conectarme a Estadística 1. Así que... Y mi horario de consulta es los viernes de 10:15 a 11:15 de la mañana. Bueno. Nos vemos, Gretel. Nos vemos, Liliana. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chicos, tienen un recreíto hasta las 16. Está un poquito antes. Pero 16 sí o sí arrancamos. ¿Está? A la gente que pidió dónde se puede profundizar esto, en los libros. Está en los libros, seguro que pueden profundizar. No sé si en la parte de documentos, seguro que ahí está publicado un archivo con todos los posibles libros que se puede mirar con respecto a este tema.
Y si no, los apuntes que van armando las profes, o los horarios de consulta también. No, no hay videos en YouTube de la cátedra. Sí, no hay. Sí, 15 minutos y ahí arrancamos, chicos. Profe, Sí, decime. Sí, sí, te escucho, decime. yo tengo una duda respecto parcial en el tema de las ecuaciones. Creo que el otro día le había preguntado esto. Escuché que otro profesor de otra comisión había dicho que, o sea, los parciales se corrigen al azar, o sea, no es que tu profesor de tu comisión te va a corregir sí o sí tu parcial, ¿no? Claro. Tipo, puede cualquier profesor de cualquier comisión corregirte. Sí. Y, por ejemplo, hay profesores que ellos, si vos resolvés una ecuación y no haces tipo detalladamente la ecuación, sino que haces la sencilla y pones al lado nomás, detallás qué hiciste ahí, es como que te toman bien. Y hay otros que por ahí no quieren así. Por eso estoy en dudas de que si hacer detalladamente la ecuación o hacerla de forma sencilla y poner al lado qué yo hice ahí. ¿Y qué, o sea, pero vos cómo sabés que es así? ¿De que te toman de una manera o de otra? ¿Cómo? No. Claro, o sea, la ecuación vos podés resolver, siempre tenés que detallar qué vos hiciste en el paso, qué hiciste en ese paso. Claro. Qué axiomas usaste y eso. Por eso, o sea, ¿puedo usar de la forma de la ecuación más sencilla o tengo que detallar sí o sí la ecuación más larga? Porque supuestamente es muy larga el de la otra forma y te lleva más tiempo. Claro, yo te diría que voy a preguntar igual, porque bueno, a los responsables de la cátedra, pero yo te diría que en este primer parcial, como está justo la unidad 3, que es la unidad de ecuaciones, si te dan una ecuación, porque justamente te están evaluando ecuación, no es que tenés que resolver una ecuación para encontrar algún valor que está dentro de otro tema, como puede pasar en el segundo parcial, que no es que estás evaluando ecuaciones, sino que estás evaluando otra cosa, pero que usás una ecuación para encontrar alguna información que necesitas. Pero en este caso, como te van a evaluar ecuaciones en el primer parcial, porque es una de las unidades que entran, yo te diría que lo hagas lo más detallada que puedas. Claro, Porque sí, esa es la duda, porque yo también, o sea, optaría por esa opción, porque es como que está más detallado y el profesor puede y ahí es entender como que mejor lo que no está te ahí. falta. Si te sobra, de última. Pero no te Claro, falta, es como digamos. los paréntesis, mejor que sobre a que falte, ¿no? ¿Sí? O sea, siempre Entonces, es mejor a que sobre a que falte. y sí, no sé, para mí, yo prefiero que, no sé, por lo menos en el primer parcial, por lo menos donde uno de las unidades es precisamente ecuaciones, entonces ahí te conviene por ahí hacerlo más detallado. Después, cuando ya las otras unidades usar las ecuaciones como herramienta para resolver otro tema, entonces ahí, bueno, puede que no la hagas tan detallada. ¿Sí? Ah, bueno, buenísimo, profe, gracias. Si finalizó la clase, estamos de recreo. Dije que a las 16 empezamos la práctica. Profe, una Bien. pregunta Sí, que nos le llegué a hacer a la profe Liliana. sí. Yo en las inecuaciones de segundo grado tengo una inecuación de segundo grado, ¿no? Que es una desigualdad a cero, por Ajá. ejemplo acá. Y yo, o sea, ¿por qué se procede a utilizar la fórmula resolvente siendo que esas fórmulas se utilizan en las ecuaciones que son una igualdad a cero? O una igualdad a... Sí, una igualdad a cero. Ah, está bien. Porque en realidad lo que vos estás queriendo encontrar, vos estás queriendo escribir ese polinomio de grado, porque en uno de los lados de la desigualdad te queda un polinomio de grado 2. Entonces lo que vos estás queriendo hacer es reescribir tu polinomio de grado 2 en función de sus raíces, de las raíces del polinomio. Y una de las formas de encontrar las raíces de un polinomio cuadrático es usando la resolvente.
sí, está bien. Bueno, gracias, profe. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, se entiende. O sea, se usa para encontrar las raíces de forma que podamos escribir la desigualdad de forma factorizada. Exacto, exacto. Está bien, gracias, profe.